Sean todos bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Le damos gracias a Dios que aunque está la lluvia, como que tengo mucho eco, hermano. Le damos gracias a Dios que aunque está la lluvia, bueno, pues están escuchando ustedes la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. El cristianismo es muy práctico, mis hermanos. Lamentablemente se los he compartido una vez y otra vez y quiero que usted aprenda, preste atención. Esta enseñanza, como todas las enseñanzas que les compartimos, son muy prácticas y dan efectividad aquí en la tierra de los hombres. Y sin duda alguna, cuando nosotros nos muramos, tendremos la vida eterna. El cristianismo es para vivirlo aquí en la tierra. Si usted aprende las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que se están compartiendo aquí en la Biblia, aquí en la iglesia, que son sacadas de la Biblia, usted póngalas en práctica allá afuera. Miren, no dudamos que estas les van a dar de buen resultado, de verdad. Tengo el testimonio propio y de muchos siervos del Señor que se apegan a la palabra de Dios, lo que aprenden aquí en las enseñanzas, lo que aprenden en sus casas entre semana y los ponen en práctica allá afuera, de verdad que da buen resultado. Pónganlas en práctica. El día de ahora les vamos a compartir una enseñanza que se llama Pedir fuego del cielo. Lo voy a basar en el capítulo número 9, en el versículo número 51. De ahí hasta el 56. Pedir fuego del cielo. Lucas 9, 51 al 56. La semana pasada le compartí una enseñanza que empezamos, se llamó Un Dios de orden, ¿sí se acuerda? Que hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué razón tenemos un Dios, dice nuestro hermano Lucas, que no es de confusión? Ese Dios que nosotros tenemos, ¿de qué es? Es un Dios de paz. Y por lo tanto nosotros que somos cristianos lo estamos aquí representando. Estas enseñanzas que yo les comparto, mis hermanos, al igual que ustedes, estamos limpiándonos cada día. No se sienta del todo mal, ojo, si en el tránsito a la adoración a Jerusalén usted se equivoca. Es propio de los seres humanos equivocarnos, es propio de los seres humanos, pero también es propio de los hijos de Dios, de los que hemos nacido de nuevo, escuchar la voz de Jesús. Vamos a ver de aquí de la historia cómo había 3 personajes que eran del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Habían presenciado cosas demasiado fenomenales, milagros, créanlo, impactantes. Y aún con todo y ello, bueno, su naturaleza en las que andaba, en algún momento salía a flor de piel. Vamos a leer el pasaje. ¿Ya estamos? Dice la bendita palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, ¿quién? Jesús. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió, dice la Escritura, mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Acuérdese de los samaritanos, para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndole él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ese es el título, la base principal de esta predicación. Quiero compartirles un testimonio del día de ayer. El día de ayer a un hermano, a nuestro hermano Ramón, lo detuvieron. Él maneja una camioneta de un servidor. Que hay un detalle que ciertamente no cumple del todo, pero ese detalle por el cual no amerita una sanción y mucho menos una mordida. ¿Sí estamos? Que con eso se caracterizan mucho los de tránsitos de acá, ¿no? Nuestros ciudadanos de tránsito. Entonces me habla, ahí me dice: patrón, porque ciertamente soy su patrón. Patrón, aquí me están deteniendo los de tránsitos
Y dicen que, ya me dijo la infracción, ¿eh? Digo, pues, que te infraccionen, ¿verdad? Bueno, es que no quieren, quieren hablar con usted. No, que te infraccionen. Y ya le colgué, estaba haciendo otras cosas. Pero en lo que yo me quedé pensando, yo me empecé a indignar, porque propiamente era algo injusto lo que ellos estaban haciendo. Y en ese momento me acordé cómo era yo antes. ¿Cómo hubiera yo ido antes? Ido muy bravucón. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? Iba yo a reclamar una injusticia. Estaban ellos infringiendo una ley, los cuidadores de la ley. Yo les hubiera reclamado con argumentos firmes y sólidos de que ellos estaban mal. Y quizá los hubiera yo denunciado. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible lo que ellos estaban haciendo? No, muy indignado yo. Estoy en la carne, vivo en la carne, pero ya mis armas de la milicia ya no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas armas carnales que antes yo utilizaba, el día de ahora yo no las puedo utilizar. Martín Lutero dijo, los pájaros vuelan, sí vuelan, pero que no hagan nido. Eso lo dijo Martín Lutero. Entonces yo sentí indignación, yo en algún momento me logré airar para mí, claro que sí, pero yo callado. En ese momento el Espíritu Santo de Dios, con el que todos nosotros los cristianos tenemos, es el que nos empieza a hablar, ¿verdad? Tú ya no eres de ese tipo, ya no debes de actuar de esa manera. Me acordé hoy en la mañana de una escena que fue vivida por mí hace como, no sé, 30 años quizás, un poquito más. Mi hermano, el mayor, hizo una injusticia conmigo, me insultó y no sé qué cosa me hizo. Llega mi mamá que presenció lo último donde yo le estaba retando a mi hermano, porque yo, aunque mi hermano era mayor, yo era el más fuerte, el más alto, ¿no? Y yo como toda bestia, queriendo arreglar todo a golpes. ¿Por qué razón? Porque mi cuerpo, mi físico y todo, ¿no? Como bestia. Entonces me le voy encima a mi hermano, que mi hermano era más delgado que yo. Y pues lógicamente mi madre protege. ¿Cuál es el hijo por el cual se preocupan más las madres? Por ahí un escrito. Por el más débil, por el que no llega en las noches, por el que tiene problemas. Dice un escrito bonito que por ese hijo es que se preocupan más las madres. Y sí, en efecto, a él lo decían Valentito, ¿no? Ah, cómo me daba coraje. Entonces, cuando llegó mi madre, presenció la escena donde yo estaba queriendo agredir a mi hermano. ¿Y qué creen? El que había sido era mi hermano, pero sobre mí empezaron los palos, los insultos, los regaños, ¿no? Pues ¿para qué, Dios mío? Ya me había insultado mi hermano, ahora me había insultado mi madre con injusticia, pues. ¿Qué creen que hice yo? Estuve como, no sé qué tiempo, enojado con mi mamá y con mi hermano. Y yo llegaba muy digno y me sentaba a la mesa y ni les hablaba yo. Habían cometido una injusticia conmigo. Mi mamá, que es un ser que había dado vida, fue al baño de ahí de la casa, yo me estaba lavando los dientes, fue y ella me abrazó. Ya, hijo, por favor, ya no estés conmigo, así que me duele. Un ser que da vida, un ser de la naturaleza de una madre, se duele con el hijo malo y con el hijo bueno. ¿Verdad o mentira, señores? Pero yo muy digno reclamaba que se me hiciera justicia porque habían violentado mis derechos de esa casa. Yo, que era el que merecía justicia, me habían castigado, ¿no? Algo así les había pasado a estos señores, a Juan y a Jacobo. Váyanse un poquito atrás para ver quién era Juan y Jacobo. Eran del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 8:51. Lucas 8:51, présteme atención. Lucas 8:51. ¿Ya estamos? Dice, entrando, el escenario es que una niña estaba enferma, va nuestro Señor Jesucristo, ya estaba muerta esta niña, va nuestro Señor Jesucristo, versículo 51, dice que entrando en esa casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino ¿a quién? Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y llorando todos, y hacían lamentaciones por ella.
Pero él les dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Ya saben que se burlaron de él, pero al final es que la niña resucitó. Quiero que usted se quede con que eran del círculo íntimo de Jesús. Más adelante, 9:28, si me hace un favor. 9:28, si me hace usted favor. De ahí mismo. Ya estamos. Aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro. ¿A quién? A Juan. ¿Y a quién más? A Jacobo. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Versículo 30. Y he aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecían rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces podemos ver que estaba Pedro, Juan y Jacobo. Mire, nada más váyase un poquito atrás en Marcos, no pierda en Lucas. Marcos 14:33, por favor. Marcos 14:33. Por razón de la enseñanza y para que ustedes vean quiénes eran estos personajes que habían dicho, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? ¿Ya estamos? Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense, entre tanto que yo oro. Y tomo consigo ¿a quién? Pedro, Jacobo y a Juan. Entonces podemos ver que los personajes que estaban pidiendo en el 9:54, si me hace favor, los personajes que estaban pidiendo que se hiciera justicia era Juan y Jacobo. ¿Quién era Juan y Jacobo? Juan y Jacobo se les había bautizado como los hijos del trueno. ¿Por qué razón? Ellos eran pescadores y realmente la personalidad de ellos era como quizás algunos de ustedes, hombres, quizás algunas de ustedes, mujeres. Eran de un espíritu muy arrebatado, que ante ciertamente algo que a ustedes les puede parecer injusto, en algún momento prontamente piden justicia. ¿Se acuerdan de la semana pasada? La parábola de los 2 deudores, que está en Mateo 18, versículo 23, ¿sí se acuerdan? ¿Le perdonaron una gran deuda a él? ¿Al primer deudor? Sí, ¿verdad? ¿Y qué debería de hacer por sentido común, por sentido lógico? ¿Qué debería de hacer él con una deuda pequeña? Es muy sencillo, mis hermanos. Eso lo prediqué la semana pasada, mis hermanos. Apenas la semana pasada. Como nuestro Señor Jesucristo, apenas versículos pasados, escenarios pasados, tiempos ligeramente pasados, había estado con Pedro, con Juan y con Jacobo. Habían presenciado que realmente al que estaban acompañando no era cualquier personaje, no era cualquier líder. Y si yo en este momento, mis hermanos, les estoy predicando, no les estoy predicando de mi vida, les estoy predicando del Hijo de Dios Altísimo, del cual usted dice que es salvo por la muerte y resurrección de Él en la cruz. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues al igual que estos personajes, me encuentro en la iglesia. Por eso este sábado tengo que compartir una enseñanza para los siervos de Dios. En algún momento nos creemos que somos líderes, follow me, y que deben de seguirme a mí. No, mis hermanos, usted no debe de seguirme a mí. Y ustedes, los que están liderando la iglesia junto conmigo, no son a los que deben de seguir. Ustedes deben de llevar siempre el Espíritu, o llevan siempre el Espíritu del Señor Jesucristo, y por lo tanto, al que siguen es a Jesucristo. Escenas pasadas, Pedro, Jacobo y Juan habían visto la resurrección de una niña. Dios mío, creo que si yo veo que alguien resucita, que ya está, imagínate a Fuster, mi hermano Fuster está trabajando en un lugar de ellos, ¿va? Está ya con el morido en la caja después de cuántas horas, y que resucite. Dios mío, es una escena realmente impactante, ¿no lo creen? Pues esos personajes, los que estaban pidiendo
que descendiera fuego del cielo, eran los que habían visto al Hijo de Dios hacer ese milagro. Estos mismos personajes, mis hermanos, habían presenciado al autor de un gran milagro, Elías. Por eso estaban refiriendo, Señor, ellos conocían la ley. Jacobo y Juan conocían la ley, eran dos hermanos, eran judíos, conocían la ley. Ellos sabían que Elías, el profeta Elías, había orado a Dios y había pedido que descendiera fuego del cielo para acabar con unos profetas falsos. ¿Estamos? Entonces, Jacobo y Juan vieron a Elías y a Moisés, a los autores, a Moisés que escribió el Pentateuco, lo vieron al lado de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho igual, fenomenal, impactante, ¿no lo cree? Bueno, entonces ya estaba comprobado que Jesús era el Hijo de Dios. Escenas pasadas, días pasados, habían visto que al que acompañaban no era cualquier personaje, era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le preguntó a Pedro? Pedro, ¿qué dice la gente que eres? No, pues uno le dijo, no, es que dice que eres Elías. Otro que eres Juan. Y dice Pedro, ¿y tú qué dices? Pedro le respondió con firmeza, yo creo que tú eres el ungido de Dios. No había ignorancia en Pedro para saber quién era. Como no hay ignorancia en muchos de ustedes para saber a quién están escuchando en este momento. Las introducciones que yo doy, pues son para aterrizarlas. Pero verdad o mentira que siempre les predico la palabra de Dios. Y la semana pasada la palabra de Dios habló de la parábola de los dos deudores. ¿Cuánto te perdonó a ti Dios? ¿Qué debes de hacer saliendo de acá? ¿Qué debes de hacer? Perdonar, amado hermano. Eso es lo que debemos de hacer. A mí llega gente dentro del grupo de liderazgo, me dice, pastor, tienes que decirle esto, pastor, tienes que decirle esto. Digo, Dios mío, Mateo 18, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tienes que hacer? Habla con él. Le puede decir al hermano, no, yo no puedo decirle. Ejercítense ustedes en la piedad. Es importantísimo que ustedes hablen entre ustedes, mis hermanos. No me traigan más cargas a mí. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6? Hubo un ¿qué? Un hombre. ¿Qué era ese personaje? Hombre. ¿Qué anunciaba? La luz. Yo soy un hombre y yo anuncio la luz. Yo no tengo el poder para resucitar a nadie. Creo que si yo voy a orar, dice Fuster, yo voy a orar y en vez de que sanen, se muere. Yo no, mis hermanos, yo soy un hombre. Usted es un hombre también. Quizás sea un hombre como Juan y quizás sea un hombre como Pedro. Aquí en esta escena iba Juan y Jacobo. ¿En qué se convirtió después Juan? ¿Cómo se conoce Juan hoy en día? ¿El apóstol de qué? Del amor. ¿Así eran sus inicios, Juan? Juan se indignó ante una injusticia. ¿Cómo no? Juan se indignó ante una injusticia. ¿Qué pidió Juan? Que los perdonara, ¿no? Juan pidió que descendiera fuego. ¿Sabe cuál es el significado? Que los matara. Eso era lo que él estaba pidiendo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano ante una injusticia, ciertamente en algún momento nosotros nos indignamos y actuamos de esa manera. Ojo, ¿a dónde iban ellos? Camino a Jerusalén. Iban a adorar. En el tránsito que nosotros estamos en esta vida, nosotros vamos ¿a qué Jerusalén? ¿A la terrenal? La Jerusalén celestial. Pero mientras nosotros vamos caminando, mis hermanos, en algún momento nos vamos comportando de esta manera. Pero hoy yo les estoy hablando en el nombre de Jesús. Jesús, ¿qué les dijo? Hey,
están mal. ¿Qué les dice hoy Jesús cuando reclaman una injusticia? Que se haga justicia, les dice Jesús ahí. Están mal. ¿Qué espíritu tienen? ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Dios? Si usted tiene el espíritu de Dios, tiene que actuar como Jesús. Jesús dijo, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Jesús nos habla mientras nosotros vamos a la Jerusalén celestial. Ciertamente, la carne es débil, el espíritu quiere, pero la carne a veces se sobresale. Le acabamos de cantar a Dios, estuvieron bien bonitas las alabanzas. La semana pasada, ciertamente el sonido yo lo percibí mal. Las muchachas las que bailan, ¿cómo se llama? Las panderistas. Ya van 2 veces que lo hacen muy bonito. Bueno, yo me he quedado. Lo han hecho muy bonito. Ha estado bonito el escenario que se prepara para que usted reciba la palabra de Dios. El sonido no es muy bueno. ¿Por qué? Pues estamos camino a Jerusalén. ¿Qué es lo que yo debo de hacer mientras voy caminando a Jerusalén? Yo hablar con el hermano. Pero hay que hablar con mucho tiento, porque apenas se les toca, ay hermanitos, amados. Yo ya quisiera jubilarme, hermanos. Se los digo de todo corazón. Ya no tengo cabello. Se los digo serio. Yo aquí llegué con cabello ondulado, rubio. Así llegué. No es fácil pastorear una iglesia. En una iglesia donde no hay promesa más que la promesa de la salvación si recibe a Jesús. Y si Dios lo sana a usted, bueno, ya es de nosotros, yo voy a orar siempre, pero jamás yo le voy a mentir, le voy a decir nada. Pero liderar un grupo de personas como Pedro, ¿qué hizo Pedro? Le cortó la cabeza, la oreja a uno. Como Pedro, es que quería cortarle la cabeza, Como Pedro, como Juan y como Jacobo, mis hermanos, no es fácil. Hay veces yo quisiera ser como antes, créanme. Pero la voz de Jesús me dice, ¿de qué espíritu eres, pues? Eso me dice mi Jesús, y yo escucho su voz. Dice la palabra de Dios que las ovejas oyen su voz. ¿Sí estamos de acuerdo? Si usted es oveja de Dios, si usted es oveja de Jesús, tiene la obligación de escuchar la voz de Él. Le cantamos ahorita a Dios, le dimos honra. La alabanza es una manera de darle honra a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiere usted recibir honra? No le voy a cantar. No. Para que reciba honra un hombre y una mujer, dice el Proverbio 19, versículo número 11. Dice que el hombre prudente aplaca su furor. Yo ayer iba así, ¿no? Pensando, pero no. Fui prudente, fui sensato, fui equilibrado, fui cuerdo. Aplaqué mi furor. ¿Y saben qué viene por aplacar el furor? Su honra, dice, es pasar por alto la ofensa. Firmemente se los quiero decir, iglesias de Dios, personas que estamos liderando esta iglesia. Yo a veces he querido renunciar, se los digo de corazón, porque no he visto un cambio, mis hermanos, en algunos de mis hermanos de ya muchos años. Firmemente se los digo. Es un dolor a mí me da, digo, Dios mío, apenas tengo 10 años. Pero cuando veo estos pasajes, como Jesús iba firme a adorar. ¿Y cuál fue el camino de Jesús? ¿Fue fácil? No, mis hermanos. Jesús pasó muchas veces por alto la ofensa. La Biblia nos dice, si eres ofendido y si quieres ser honrado, pasa por alto la ofensa. El hombre ciertamente es tardo para irarse, lejos en perdonar, contrario a Jesucristo. ¿Estamos? Somos cristianos, mis hermanos. Aprendamos de Jesús, que Él es manso y humilde.
Váyase al libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos 11, si me hace favor. Hechos 11. Ahorita le... Hechos 11. Hace como... En noviembre, creo que del año pasado, fui a Matamoros, Tamaulipas. Está feo Tamaulipas, no vayan para allá. Ah, mi hermana sí la viene de allá. No, pero sí está terrible Tamaulipas, realmente. Yo, entre Tamaulipas y Brownsville, yo pasé por el lado, bueno, creo que hay dos pasadas, ¿sí? ¿Verdad? ¿Dos? ¿Sí, va? Yo pasé por un puente. En ese puente, yo no me di cuenta a qué horas paso territorio mexicano y paso territorio estadounidense. No me di cuenta, yo no sabía, en mi ignorancia. Pues yo veo el tránsito libre, pues voy caminando, no quería ir a tomar fotografías. Yo no sabía, soy ignorante pues de ciertas cosas. Como quizás usted sea ignorante de ciertas cosas. La ignorancia, mis hermanos, no es mala. Lo malo es que después que se nos enseña, queramos ser persistentes. Eso sí ya es ser necio, eso a Dios no le gusta. Entonces yo voy con mi corazón limpio, voy caminando. No me di cuenta cuando traspasé el límite mexicano. Pero ¿qué creen que pasó? Es clásico, yo no sabía de eso. Que los policías o los chicanos o los que viven del otro lado, que tienen ascendencia mexicana, o que se fueron para allá y de alguna manera ya se lograron legalizar, la gente cuenta, es muy común que cuente y dice que ellos son los más canijos con los mexicanos. Yo no lo sabía, fíjense. Y yo voy para allá, pasé pues, ¿y qué creen que vino? Vino un policía, ¿no? No altote, no güero, no como, o sea, son los americanos. No, era un policía que tenía el aspecto, así como estos varones, el aspecto de ir a Jerusalén. Él tenía el aspecto de ser de Nopaltepec, de donde yo soy. Créalo. No tenía nada de qué ufanarse este hombre, pero que vino con la prepotencia característica de una persona cuando no sabe lo que es ganarse algo. Vino de una manera autoritaria y majadera, de verdad. Vino a imponer una ley. Vino grosero y me dijo y toda la cosa, ¿no? Me arrebató mi celular, borró las fotografías. Ya se había olvidado quiénes eran sus padres. Ya se había olvidado de dónde venían. Esa fue una escena verdadera, mis hermanos. Yo soy ignorante, pues no sabía, pero ahora ya sé que no debo de traspasar ciertos límites. Así usted quizás sea ignorante, pero espero que después de esta enseñanza usted ya no traspase esos límites que a un cristiano no le son permitidos. Amén, hermanos. Bueno, ya me regresé, ¿verdad? Algo así le pasó a Pedro, capítulo 11, versículo número 17. Ya estamos. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo pues para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuál era el escenario? ¿Cuál es la historia de este pasaje? Pues resulta que Pedro estaba con judíos de cepa, judíos de abolengo, judíos que tenían ya tradición, hijos de Abraham, y vieron a Pedro y le dijeron, oye, ¿qué haces con ellos? Si nosotros somos linaje de Abraham. Entonces Pedro se acordó. ¿De qué se acordó Pedro? Váyase por favor al capítulo 10, versículo 14. Atrasito de ahí mismo. Ya estamos. Entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió.
no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuál es el escenario, el contexto de esto? Presten atención. Pedro estaba orando, estaba meditando, cayó en éxtasis. Y él vio que descendían animales que eran prohibidos. Y Dios le dijo, mata y come. Y Dios le dijo, Señor, no puedo comer de esto. Pero el mensaje o la enseñanza espiritual, mis hermanos, es que los gentiles no podían estar en el reino de Dios. Aquí Pedro le estaba diciendo, Señor, yo no puedo comer lo que tú has prohibido en tu ley. No, es que no han entendido bien la ley. Lo que Dios ha creado no se le llama inmundo. Entonces acá el escenario, si usted puede ver en el título, capítulo 10 del título, dice Pedro y Cornelio. Cornelio era un general romano, es decir, era un gentil por el amor de Dios. Y Dios le dijo, ve con los gentiles. Y sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Entonces Pedro vio esto, lo presenció, fue emisario. A él le tocó ser portavoz de las buenas nuevas que a los gentiles también les da la salvación. Si usted es siervo de Dios, a usted le toca ser portador, que la gente que allá nos pueda ofender, ella también puede. Si cree en el Hijo de Jesús, en el Hijo de Dios, que Jesucristo, creer en Él para salvación. Usted es el portavoz. Pedro creyó y eso después hizo con los gentiles. Por eso aquí en el capítulo 11, versículo número 17, desde el 10, Pedro les narra, esto yo presencié. Y ya cuando les explica, Pedro les explica a los judíos de cepa, no, es que también ellos merecen el perdón de Dios. Entonces ellos cambiaron y dijeron, dice la escritura en el versículo número 18, oído estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro se comportaba de una manera. Aquí podemos ver ahora a Pedro enseñando lo que él ya había presenciado, enseñando cómo Dios le había hablado a él. ¿Qué es lo que debe de hacer un cristiano, mis hermanos? Una vez que es transformado, es enseñar lo que a él se le ha enseñado. ¿Cuál es la comisión? Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, dice Jesús, que yo les he enseñado. Entonces nosotros tenemos que enseñar lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Cómo nos debemos entonces comportar? Como Jesús. Miren, una diferencia, una comparación, por favor. Una comparación. Está en Hechos 23 al 24. Una comparación, Hechos 23, 24. Hay nada más tantito. ¿Ya estamos? Hechos 11, 23, 24. Perdón. Ahí mismo tantito, por eso les dije. ¿Ya estamos? Bueno, la iglesia en Antioquía, dice el epígrafe del versículo 19. Dice que cuando llegó Bernabé, desde el 22, 11:22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor. Bernabé era un hombre que en el capítulo 4 vendió todas sus pertenencias y los entregó a la iglesia. Bernabé era un hombre, dice el versículo 24, ¿cómo era? Porque era varón bueno, ¿y qué otra cosa? Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y por esa actitud de Bernabé, mis hermanos, una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé hizo que se agregara al Señor, no. Bernabé fue un portavoz de las buenas nuevas del Señor.
¿Por qué? Porque en Antioquía ya la gente había recibido la palabra de Dios, como aquí los que llegan, muchos ya han recibido la palabra de Dios, estamos. Pero la actitud nuestra va a ayudar para que ellos continúen en las cosas de Dios. Es tan importante la actitud que nosotros los cristianos debemos de tener. Por eso cuando algún hermano falla, nuestra obligación es ir a hablar con él, porque hay veces no se da cuenta de que está fallando. Por el ejercicio que lleva ya durante mucho tiempo y porque quizás está como en Samaria. ¿Qué era Samaria? ¿Por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban? Porque tenían una educación híbrida, una educación mixta. Creían en Dios, pero tenían unas actitudes y unas ordenanzas paganas. ¿Pero qué hizo Jesús, mis hermanos? ¿Sí se acuerdan cómo se llama la mujer que le dio agua de beber? Samaritana. Entonces Jesús va a los samaritanos, mis hermanos. Ojo, no sabemos. Ojo, mis hermanos, miren, hasta los paganos saben. Créanlo. Hay una canción ya viejita, a ver quién se la sabe. Dice, por más que sube, bajará, la ruleta debe girar. ¿No se la saben? Yo soy el único viejo. O quizás, dice mi hermano, hermanos, lo dice nuestro Señor Jesús. Se lo dijo a José el soñador. Unas espigas llenas, unas espigas sin nada. Las vacas, ¿qué? Gordas, y las vacas flacas. El pagano dice la ruleta de la vida, ¿o no? Es la ruleta. No se sabe cuándo usted va a necesitar de un samaritano. Al final lo vamos a ver. La actitud de nosotros es muy importante. La actitud de Pedro fue muy diferente después de que conoció a nuestro Señor Jesucristo. Por la actitud de Bernabé, dice que el Espíritu Santo se derramó. ¿Qué tan importante es la actitud nuestra? ¿Por qué la Biblia no habla más de nuestro hermano Jacobo? ¿Por qué? Porque Jacobo fue, vamos por favor, adelantito ahí, bueno, ahí en el 12 si me hace favor, capítulo 12, ahí mismo. ¿Ya estamos? Versículo número 2. Dice que, y mató a espada, ¿a quién? ¿Que era Jacobo? Hermano de Juan. Entonces Jacobo ya no le dio tiempo de escribir un libro como a Juan. Ahorita vamos a ver qué exquisito escribía Juan. Y como Pedro, un hombre insensible, que escribía, ¿qué decía Pedro de la mujer? ¿A qué comparaba Pedro a la mujer? ¿Cómo qué? ¿A vaso qué? Más frágil. Podemos ver que en los hombres que caminaron con Jesús hay una transformación, mis hermanos. Podemos ver que cuando alguien llega con Pedro y le dice, oye Pedro, ¿por qué estás con judíos? Le dice Pedro, hey, es que yo me acuerdo que a mí el Señor me habló y me dijo, ahora todos son dignos de recibir la salvación. Cuando a mí alguien me dice, oh, justicia, 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 me acuerdo que a mí el Señor me ha perdonado. Pero hay gente que parece que no se acuerda que el Señor le ha perdonado. Y sobre eso no caminan en el camino de Dios. Si usted se ha comportado de esa manera, el Señor le está diciendo en este momento, como le dijo a Juan y a Jacobo, hey, ¿de qué espíritu son ustedes, pues? El que tiene el Espíritu de Dios, mis hermanos, actúa como Él. Amén, hermanos. Haga un compromiso. No podemos seguir así. Así hicieron los samaritanos durante mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. Y ese odio fue de muchos años. Pero cuando llega Jesús a la vida de la samaritana, dice, encontré un hombre que sabe toda mi vida. Desde el vientre de nuestra madre Dios nos ha conocido, mis hermanos. Yo deseo
con todo el alma, mis hermanos, créanlo, deseo con todo el alma que usted escuche la voz de Dios en este momento, que escuche la voz de Jesús diciéndole: hey, está bien, los samaritanos nos han ofendido, y conste que ellos iban encaminados a adorar a Jerusalén, pero no fueron recibidos. Jesús mandó, dice la Escritura, un heraldo. Ese heraldo anunciaba cuando llegaba un rey. No se ve en la historia qué ha de haber dicho ese heraldo, pero sin duda alguna les ha dicho: ahí viene un hombre que es el ungido de Dios. Pero dice la Escritura que no lo recibieron. Pues con todo y eso dice Jesús: pues ok, vamos a dar la vueltecita. Él estaba en Judea, iba a Galilea. Había dos caminos más, una por el mar Mediterráneo y otro cerca del río Jordán. Por esos lugares podía pasar, pero Jacobo y Juan querían pasar por fuerza sobre Samaria. Y como no los quisieron recibir, se enojaron y dijeron: ¿conocían la Escritura? Claro que sí, conocían la Escritura. ¿Te acuerdas del día, Señor? Pues así queremos que descienda fuego del cielo. ¿Sabes quién era igual que Jacobo y Juan? Herodes. Herodes conocía la Escritura, ¿cómo no? En Deuteronomio 13, usted lo busca en su casa, en el capítulo 2 al 15, dice la ley que si alguien nos insta a obedecer a otros dioses, este debe de ser muerto a espada. Jacobo estaba instando al pueblo a adorar a otro Dios que no era conocido por los romanos, sí, claro que sí, pero le estaba diciendo que había que adorar ahora al Dios verdadero, al Dios no conocido que les hablaba Pablo. Jesús les estaba diciendo que Él era Dios y Él era el Hijo de Dios. Pero aquí Herodes se quiso ser muy justo. ¿Y qué hizo? Dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y por qué Jesús no mató a Jacobo si estaba haciendo algo malo? Porque mientras iba caminando, mis hermanos, vamos aprendiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra obligación, los que vamos caminando al lado de Jesús, es aprender de Él. Usted no va a aprender de mí. Yo le estoy predicando la palabra de Dios. ¿Quiere ver la transformación de Juan? Váyase por favor a la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera carta. Estas enseñanzas, mis hermanos, son bien prácticas. Bien prácticas. Juan 4, 7, 21. Mire, lea desde el 4, 6. Desde el 4, 6. Ya está toda la iglesia. Ok, gracias. Dice la Escritura, Juan ahora se acordaba y utilizó más o menos las mismas palabras de Jesús. Dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en eso conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí se acuerdan que Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son? Ahora aquí Juan ya aprendió y ahora utiliza el mismo lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla ahora ese hombre que antes había dicho mátalos. Ahora ese hombre en el capítulo 4, versículo 7, fíjense cómo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Podemos ver, mis hermanos, entonces cómo ese hombre
que antes había pedido castigo para una justicia, ahora este hombre estaba pidiendo que nos amemos los unos a los otros. Dice el versículo número 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece a nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y hace una exégesis, mi hermano, de lo que es el amor. Del 7 hasta el 21, usted lo puede leer en su casa. Es toda una exégesis al amor. Versículo 20: si alguno dice, yo amo a Dios, como usted y yo le hemos cantado a Dios, ¿y aborrece a su hermano? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ¿qué dice la Escritura? Ame también a su hermano. El apóstol Juan, también más adelante nos advierte de que no todo es amor, mis hermanos. Segunda carta de Juan, capítulo 1, 4 al 10. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 10. Para que también no se confundan. Desde el 5: y ahora te ruego, Señora, le está hablando a la iglesia, o le estaba hablando a la señora que guardaba la iglesia, no se sabe eso. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ya estamos, mis hermanos. Dice: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andes en el amor como ustedes han oído desde el principio. Y aquí viene también una enseñanza que hay que tener mucho cuidado, porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, y ese sí tiene al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan ¿qué? Bienvenidos. Hermanos, si yo traigo otra doctrina que no es la de Jesucristo, pero le estoy trayendo la doctrina que es de Jesucristo, obligación del cristiano es recibir la palabra de Él y decir: Padre, eres bienvenido a mi hogar. Padre, eres bienvenido a esta casa. Si yo les predicara otra doctrina, traeré yo el espíritu del error. Usted no me tiene que recibir, pero esa es una exhortación, un hablarle a la iglesia, mis hermanos. Casa de oración se distingue por predicar la sana doctrina, ¿estamos de acuerdo? Por eso se distingue casa de oración. Pero yo quisiera también que se distinguiera, mis hermanos, porque vivimos esa sana doctrina, porque nos perdonamos los unos a los otros, porque andamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien falle de aquí de la iglesia, ¿qué dice Mateo 18? Ya vimos la otra semana. ¿Y qué nos dice esa escritura que acabamos de leer, que es el título de la enseñanza? ¿Qué hicieron Juan y Jacobo? Pidieron luego ¿qué? Que se acabara con esta gente. Miren, esta iglesia, muchos vienen de Samaria, es decir, traen unas enseñanzas mixtas, y muchos vienen del mundo. No me pidan que yo castigue, baje, quite, los mate, los patee. No me pidan eso, por el amor de Dios. Ore por él, ore por ella, hable con él, hable con ella, demuestre su amor para con él, porque en eso usted es conocido. Que si ama a su hermano, usted es conocido por Dios. Amén, hermano.
Yo deseo que esta iglesia realmente sea transformada en el amor de Jesús. No me interesa tanto que usted conozca hebreo, arameo, griego, zapoteco. No, hermano. Hay gente que presume tanto de conocer de la Biblia, pero vive muy poco de lo que dice la palabra de Dios. No pida, por favor, fuego del cielo. Mejor ore por él. ¿Vieron qué bonito Jesús? Lo reprendió, sí, pero no los mató, sino les fue enseñando, les fue enseñando, les fue enseñando. Y al final, ¿cómo se transformó Juan? Hombre, el apóstol del amor, qué hermoso hablaba. Y ese hombre que para todo utilizaba el machete y que hablaba en barbaridades. Pedro maldijo, maldita sea, no lo conozco. Y después, ¿cómo se convirtió ese hombre? Hablaba muy bonito de la mujer. Y un hombre brusco, pocos detalles tiene con la mujer. Y Pedro después le dijo: hey, si tú estás enojado con tu esposa y estás orando, dice la escritura que tus oraciones, no, mis hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, entonces nos manda a que realmente seamos transformados. Si usted hoy conoció de esta palabra y antes vivía en Samaria, ahora usted siga su camino hacia Jerusalén. ¿Qué dice la escritura de la ofrenda? ¿Traes ofrendas? Ok, está bien, es bueno. Pero ¿qué dice? Si te acuerdas, ¿qué? Que tienes algo, ¿eh? Con tu hermano, arréglate con tu hermano. Y ya después ven y presenta tu ofrenda. La sana doctrina demanda un cambio. Demanda una transformación de nuestras vidas. Estos mensajes en algún momento no son tan alentadores, ¿eh? Como que son en algún momento confrontativos. Pero si usted los pone en práctica, yo le garantizo que en la casa, en la oficina, donde usted los ponga en práctica, le da buen resultado. Amén, hermanos. Y algo práctico, algo sencillo, miren. En Lucas 10, 37. Lucas 10, 37. Algo práctico. Práctico. Las cosas de Dios no son para cuando nos muramos. Y le digo que la televisión ha hecho mucho daño, que el cristiano debe andar así todo con la cara hacia abajo. No, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son muy prácticas. Ya estamos. Dice que en Lucas 10 dice que desde el 29. Ya estamos. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. El sacerdote representaba a Dios. El sacerdote oficiaba el culto religioso. Fíjense, era conocedor de la ley. Viendo a ese hombre herido, pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita servía en el templo de Dios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Enseñanza práctica. ¿Pero un qué? Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose le vendó sus heridas y echándole aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren, enseñanza práctica. La ruleta de la vida, las vacas flacas, las vacas gordas, es una realidad. Yo conozco un matrimonio que, créanlo, bueno, conozco a mucha gente, mucha gente, que se ufanaban por lo que tienen o por lo que tenían, que se ufanaban de tantas cosas. Hoy en día están pasando la época de las vacas flacas. Algunos de ellos no me hablan o me dan la vuelta, pues, porque yo predico la palabra de Dios. La Biblia dice que uno nunca sabe cuándo va a necesitar de un samaritano. Conocemos la ley de Dios, cómo no, el sacerdote la conocía. Ministramos en la casa de Dios, cómo no, el levita ministraba en la casa de Dios.
Pero un hombre verdadero, una mujer verdadera, es aquella que se conoce porque ama a su prójimo. Y aquí vemos en la enseñanza de que un samaritano, una enseñanza práctica para que cambiemos nuestra manera de ser. Amado hermano, amada hermana, no sabemos cuándo vamos a necesitar de un samaritano. No lo sabemos. Por lo tanto, comportémonos como cristianos. Amén, hermanos. Decía Juan, ¿pedimos que caiga fuego del cielo? No, mejor vamos a pedir, Señor, tengamos misericordia del hermano, tengamos misericordia de la hermana. Señor, muchas gracias porque a mí me hablaste. Señor, muchas gracias porque a mí me perdonaste. Señor, ahora yo voy camino a la Jerusalén celestial, Padre mío, y quiero ir dejando todas esas cosas negativas que atrasan mi llegar hacia ti. Amén, hermanos. Póngase de pie si me hace favor. Póngase de pie. Yo quiero leerles esta escritura. En Hechos 8:14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿a quién creen que enviaron? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo número 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Qué cosa sorprendente, ¿verdad? Este mismo hombre que había pedido que se murieran, ahora ese mismo hombre, siendo transformado por el poder del evangelio, fue a Samaria, y ahora no fue a pedir que se murieran, ahora fue a pedir que tuvieran vida. Y tuvieron vida, como no, dice que descendió el Espíritu Santo de ellos. Este hombre fue transformado por el poder del evangelio. Yo deseo en el nombre de Jesús que usted sea transformado. Deseo que usted sea transformado. En algún momento yo tengo ganas de abandonar esto, créalo. Cuando veo hermanos, hermanas de muchos años, su comportamiento, créanlo, yo a veces ya no quisiera seguir. Pero veo a Jesús y digo, Señor, yo te quiero seguir a ti. Amén. Gracias, Padre Dios, por estas palabras, Señor. Padre Dios, yo te ruego por estos hermanos, Señor, por este grupo que está aquí representándote, Señor. Te ruego, Dios, que ciertamente en algún momento tus palabras son duras, mi Dios, pero tú nos hablas, Padre. Yo en algún momento, Señor, igual he querido abandonar este caminar para ir a la Jerusalén celestial, mi Dios. Claro, es cansado. Hay que dar la vuelta, Señor, por el mar Mediterráneo. Hay que dar la vuelta, Señor. En algún momento no he querido pasar por camino de Samaria, Padre. Pero cuando tú me dices, ¿de qué espíritu eres?, me anima, Señor. Esta enseñanza a mí me animó a seguir en tu camino, Señor. Realmente yo quiero ir a la Jerusalén celestial, donde está Dios Padre, donde está el Dios Hijo y donde está el Espíritu Santo. Yo quiero ir a ese lugar, Señor, donde las calles son de oro, Padre. Y no por la ambición, sino por la hermosura, Padre, el resplandor de esa ciudad, mi Dios. Yo quiero ir, Padre mío, porque yo tengo seres que ya partieron a tu presencia. Ver a mi madre, ver a mi padre, ver a mi hermano, ver a mis tíos, ver a mis familiares, Señor, que ya partieron a tu presencia. Yo quiero, Señor, que tu palabra me transforme, mi Dios. Perdóname si en algún momento he pedido fuego sobre algún samaritano, mi Dios. Mejor, Señor, aquí estoy predicándole la palabra, Padre. Algunos que todavía son samaritanos, pero algunos ya son cristianos. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, con todos nosotros, Señor. Me has hablado a mí, espero le hayas hablado a mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, Señor.